Si tienes la máquina láser Xtool M1 y has comprado la base elevadora y el panal de abeja o Honeycomb, en este vídeo te voy a mostrar cómo se instala, que la verdad es que es muy fácil. Pero además te voy a contar también lo que yo creo que es más importante y es en qué altura colocar el panal de abeja en cada caso y qué configuración tenemos que seleccionar en el programa. Bueno, pues vamos rápidamente con la instalación y es que este accesorio simplemente trae dos estructuras laterales, dos planchas de metacrilato para el frontal y la parte trasera, el panal de abeja, los pins magnéticos para sujetar el material al panal de abeja, las instrucciones y una regla de metacrilato transparente. Lo primero que he hecho es desconectar mi Xtool M1, quitarle el tubo de salida de aire para que me resulte más fácil mover la máquina y lo más importante que es retirar la plancha metálica inferior. Así que desatornillamos los tornillos de la base y la retiramos sacándola por el interior de la máquina hacia arriba. Para el montaje de la base elevadora, primero retiramos los papeles protectores de las planchas de metacrilato. Vamos a colocar las dos piezas laterales de forma que la que tiene un agujerito en la parte delantera irá colocada en el lado derecho. Y además ya os adelanto que este agujerito es para sacar el tubo del asistente de aire en caso de que lo tengamos. Colocamos la otra pieza lateral que va con los tres rieles que están más juntos hacia abajo y para saber a qué distancia va una pieza de la otra lo que hacemos es colocar las planchas de metacrilato. Lo alineamos todo bien y ya tenemos la estructura de la base elevadora montada. Ahora lo que tenemos que hacer es colocar la máquina encima y lo que hacemos es encajar las patas de la máquina en los huecos redondos de los laterales, así que con cuidado la colocamos encima. Si tenéis el asistente de aire, simplemente pasar el tubo por el lateral derecho en el hueco que hay entre la máquina y el primer riel de la base elevadora y luego simplemente lo sacáis por el agujero lateral. La plancha metálica que quitamos de la base de la máquina, lo que vamos a hacer es colocarla en la parte inferior de la base elevadora. Es muy sencillo porque hay un hueco para meterla justo debajo de los dos rieles que están en la parte más inferior. Así que la deslizamos y la empujamos hasta que llegue a los topes que hay al final. El panal de abeja vamos a poder colocarlo en varias posiciones y es que por un lado tenemos las tres posiciones de los tres rieles de la base elevadora y además estas posiciones nos vienen indicadas en el lateral derecho. Lo que haremos es colocar el panal de abeja en una de esas tres posiciones en función de la altura que tenga el material con el que vayamos a trabajar. Aquí os enseño una tabla de referencia para que veáis las distintas posiciones en las que podemos colocar el panal de abeja en función del grosor del material y por tanto de la altura a la que vayamos a colocar el panal de abeja. En el caso de las posiciones alfa, beta y gamma, fijaros que estos valores cambian en función de si trabajamos con superficies planas o con superficies circulares. Y aquí viene lo más importante y es que si colocamos el panal de abeja en una de estas tres posiciones, alfa, beta o gamma, en el programa tendremos que seleccionar la opción de modo de procesamiento de o bien placa base extraída si trabajamos con superficies planas o estas dos si utilizamos el accesorio rotatorio. Pero, además de estas tres posiciones, alfa, beta y gamma, también podemos colocar el panal de abeja en la parte superior. Para eso abrimos la tapa superior de la Xtool M1 y colocamos el panal de abeja introduciéndolo. Y de esta forma sería como trabajar con la plancha metálica que traía nuestra máquina. Y aquí de nuevo importante, ya que si colocamos el panal de abeja en esta posición, en el programa debemos seleccionar el modo de procesamiento de placa base. Así que como veis, la configuración en el programa es diferente en función de la altura del panal de abeja que pongamos. Aprovecho para recordar que esta máquina también tiene la opción de usarla como plotter de corte, así que cuando queramos usar la cuchilla simplemente quitamos el panal de abeja de la parte superior y colocamos la plancha metálica en la posición de nuevo más superior, que es en la posición en la que venía cuando no usábamos la base elevadora. Y vamos ahora ya por último con un par de cositas adicionales. Por un lado, los pines magnéticos, que son estas cuatro piezas que nos van a ayudar a sujetar el material al panal de abeja. Y como ya he dicho, son magnéticos, así que eso ayuda a que no se muevan. Y ya, por último, esta regla de metacrilato. Esta regla es para cuando queremos hacer la medición manual de la altura del material.
Desde el programa tenemos la opción de hacer medición automática, pero esta regla nos va a ser de ayuda cuando queramos hacer esa medición de forma manual y sobre todo suele ser bastante útil cuando utilizamos el accesorio rotatorio. ¿Y cómo se usa? Bueno, os voy a poner un ejemplo para que lo veáis. Imaginad que yo quiero grabar esta caja. Bueno, pues lo primero que hago es, con una regla normal y corriente, mido el grosor o la altura de ese material y en función de eso colocamos la posición del panal de abeja donde corresponda. La altura de mi caja es menor de 6 centímetros o 60 milímetros y por tanto mi panal de abeja tengo que colocarlo en la posición alfa. Una vez colocado el panal de abeja en la posición correcta, colocamos la caja en el interior de la máquina. En este caso es una caja, pero lo que sea que vamos a grabar o cortar. Y ahora vamos a ver cómo podemos utilizar la regla transparente para hacer esa medición manual. Para eso lo que hacemos es mover el carro para colocar el cabezal sobre el material. Cogemos la regla y la colocamos apoyada sobre el material y pegado al carro. Y la distancia que nos dé la regla va a ser la que tendremos que poner en el programa. A mí me sale que son unos 3 milímetros, así que solo tengo que escribir ese valor en la casilla del grosor. Voy a probar ahora a hacer la medición automática que nos da el programa y fijaros que sale 2,98 milímetros, que es prácticamente el valor que pusimos al hacerlo de forma manual. Así que básicamente con esta regla lo que hacemos es decirle al programa la distancia a la que el cabezal láser está de nuestro material. Bueno, pues en principio yo creo que os he contado lo más importante sobre la base elevadora y el panal de abeja, pero si me dejo algo o tenéis cualquier duda me lo podéis dejar en los comentarios. Así que hasta aquí este vídeo, si te ha gustado dale a like y si aún no te has suscrito a mi canal, corre y suscríbete. ¡Hasta luego!